Bueno, estamos llegando hoy prácticamente al fin del primer mes del año 2021 y en este domingo estamos llegando también al final de la serie que hemos compartido en los últimos domingos, que hemos titulado temporada 2021 o 2021. Y hemos estado hablando sobre las diferentes temporadas que nosotros podemos vivir. Hemos hablado sobre temporada de victorias imposibles, hemos hablado de temporadas de avances inusuales y el domingo pasado estuvimos hablando sobre la temporada de esfuerzos multiplicados. En cada uno de ellos está de manera clara y en algunas ocasiones no tan clara, pero siempre presente la mano de Dios para guiarnos, para formarnos, para enseñarnos muchas cosas. Cuando hablamos de victorias imposibles, aprendimos que sin la intervención de Dios no podemos hacer nada. Cuando hablamos de avances inusuales, hablábamos de que tiene que ver la mano de Dios, el favor de Dios en nuestra vida. Cuando hablamos de esfuerzos multiplicados, tiene que ver también con ese empuje, esa asistencia de lo alto en nuestras vidas, para que todas las cosas realmente funcionen como nosotros esperamos. Y el que vamos a compartir hoy, procesos transformadores, no es la excepción. Hablando sobre la temporada 2021, hablamos de la temporada de procesos transformadores. Pese a la temporada global que el mundo, valga la redundancia, ha tenido que vivir en los últimos 9 meses, nosotros, con toda seguridad, entendiendo, como dijo Jesús a sus discípulos, que debían entender las sazones, los tiempos y conocer todo lo que estaba sucediendo. La Biblia nos habla de los valientes de David, dice que eran entendidos en los tiempos. Nosotros también, con toda seguridad, conociendo los tiempos, conociendo las temporadas, podemos decir, como hemos aprendido en los últimos domingos, que esta es nuestra temporada. Es nuestra temporada de victorias imposibles, es nuestra temporada de avances inusuales, es nuestra temporada de esfuerzos multiplicados y como hoy veremos, es también nuestra temporada de procesos transformadores. Hemos escuchado mucho sobre el sueño americano, hemos oído mucho eso. Muchos familiares nuestros, muchos conocidos nuestros y mucha de la cultura latina es que pensamos en el sueño americano. Nos vamos a Estados Unidos u otros países desarrollados en muchos sentidos y decimos, tengo un sueño. En Estados Unidos se conoce como el sueño americano. Y muchas veces los cristianos confundimos el sueño americano con el reino de Dios. Porque pensamos que, el sueño americano nos habla de tener cosas materiales y tener en abundancia y disfrutar la vida, etcétera. Y no hay nada malo en tener cosas materiales, en disfrutar la vida y disfrutar el fruto de nuestro trabajo. Si lees el libro de Eclesiastés, te vas a dar cuenta que el escritor de Eclesiastés, que es Salomón, dice: de nada sirve trabajar si no disfrutas de lo que comes, de lo que trabajas. Entonces dice, trabaja y come del fruto de tu trabajo. Es correcto disfrutarlo, no hay nada malo en eso. Sin embargo, el reino de Dios, como dijo Pablo, no consiste en comida, no consiste en bebida, sino en el poder del Espíritu Santo. Pero regresando a esta idea de que muchos cristianos confundimos el sueño americano con el reino de Dios, pensando que vamos a tener en el reino de Dios en todo abundancia y nunca vamos a tener problemas, que nunca vamos a tener dificultades, que nunca vamos a pasar necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros que hemos estado relacionados con muchos buenos hermanos y queridos amigos en la fe norteamericanos, cuando ellos han venido, por ejemplo, ¿cuál es nuestra cultura cuando pintamos nuestra casa? Nosotros compramos la pintura y ¿qué hacemos? La diluimos, le echamos agüita. ¿Y para qué le echamos agüita? Para que rinda más, ¿no es cierto? Pues eso es un asunto de la cultura. Cuando nosotros hemos tenido grupos aquí, y ellos dicen, vamos a pintar tal área en la iglesia o en Mundo de Fe Sur o en el centro o en cualquier otra localidad,
Entonces nosotros compramos la pintura y ve al pintor preparando la pintura y a veces nos han dicho, ¿qué está haciendo? Y él dice, no haga eso. Use la pintura, se tiene que poner así, en esa manera. Y los nicas nos volvemos a ver como diciendo, bueno, es que no está allá. En Estados Unidos usted puede hacer eso, aquí tiene que estirarlo lo más que puede. Pero ellos tienen una mentalidad de que todo está en abundancia, todo está disponible. Y a veces muchos cristianos tenemos esa mentalidad de que en el reino de Dios todo tiene que ser abundancia. Pero tenemos que ir a porciones como la que el apóstol Pablo dijo, en todo y por todo estoy enseñado a tener abundancia como para tener necesidad también. La necesidad no es enemiga nuestra, la necesidad también es un instrumento, un recurso que Dios usa para enseñarnos a nosotros a depender siempre de Él, que nuestra confianza no esté puesta en las cosas materiales. Y las tribulaciones, dice, yo no quiero, yo quiero ser un cristiano, un discípulo de Jesús, pero yo no quiero sufrir, yo no quiero enfrentar dificultades, no quiero tener problemas, no quiero tener pruebas. Entonces tendríamos que arrancar de la Biblia y nada sucedería con que nada cambiaría más bien con que arrancáramos esa página de la Biblia cuando Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que confundimos el sueño americano con el reino de Dios. Pero Dios nunca prometió a sus hijos una vida fácil. Dios nunca nos prometió una vida fácil. Él nunca nos prometió una vida suave con riquezas fabulosas. Jamás lo hizo. Nunca va a encontrar usted en la Biblia un compromiso de Dios para tener todas estas cosas sin que esté presente algún tipo de tribulación. ¿Se acuerdan ustedes de Jacob? Un hombre muy rico, un hombre muy próspero, pero fue herido por Dios. Era un hombre que padecía una dolencia. Le recordaba a Dios. Cada vez que caminaba era un recordatorio del trato de Dios en la vida de él. Y lo mantenía siempre con un corazón humilde. Vemos a Jacob completamente transformado después de eso. De manera entonces que la Escritura deja claro que si nosotros caminamos con Cristo, vamos a sufrir. Y, ay, pastor, por favor, no me diga eso. Hace años surgió una iglesia que se llama Pare de Sufrir. No sé cuánta gente habrá ido ahí, de iglesias aún nuestras, habrán ido a parar ahí porque, bueno, me gusta la idea, no quiero sufrir, quiero un cristianismo sin sufrimiento. Es como decir, quiero un cristianismo sin cruz. Es imposible. Pero la Escritura deja clara que si nosotros caminamos con Cristo, vamos a sufrir. Pero si confiamos en Él, nuestro sufrimiento, nuestra tribulación, nuestra necesidad va a producir lo siguiente. Número 1, va a producir perseverancia. La única manera de aprender perseverancia es a través de las dificultades, es a través de las aflicciones, a través de las necesidades. Número 2, el sufrimiento, aflicciones, tribulaciones o necesidades producirá un carácter piadoso en nosotros, un carácter que es más parecido al carácter de Cristo. Y número 3, va a producir una esperanza avivada en nosotros, una esperanza que se aviva continuamente porque está puesta o apoyada en Dios y su obra. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en Romanos capítulo 5. Escuchen Romanos capítulo 5, versículo número 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Bueno, voy a leer desde el verso 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cuántos de ustedes quieren paciencia? A ver, levanten la mano, hagan una fila los que quieren paciencia. Y dice, mire, pastor, yo quiero paciencia. Bueno, le voy a entregar su respectiva porción de tribulación.
No me va a dar un numerito, un ticket para que me den gratis la paciencia. No. Dice que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Finalmente el verso 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Así que nunca Cristo o Dios dijo que no vamos a sufrir. Por el contrario, dijo que si confiamos en Él, las tribulaciones, las aflicciones, etcétera, van a producir perseverancia en nosotros, un carácter piadoso y una esperanza avivada. El crecimiento espiritual, hermanos, es significativo y ocurre solo a través de las dificultades. En otras palabras, la única manera en la que usted y yo podemos ser probados o alcanzar un desarrollo o crecimiento espiritual en nuestra vida, definitivamente no es en la calma, no es en el tiempo de paz, es en el tiempo de dificultades. ¿Sabían ustedes que hablando de esta temporada global de aflicción y de preocupación que el mundo está viviendo, ha demostrado o ha revelado, voy a decirlo de esta manera, los verdaderos colores de muchos cristianos en este tiempo? Muchos se apartaron del Señor, otros se desanimaron, otros se desconectaron de su comunión con el Señor, otros pusieron su énfasis, su prioridad en otras cosas y se apartaron del Señor, otros están enojados con Dios, otros están resentidos con Dios, otros están llenos de duda, porque este momento de prueba y de tribulación global nos ha mostrado que es nuestro verdadero color. Está demostrando algo como esto, está demostrando quiénes son genuinos, quiénes son de verdad, quiénes son los que están siendo probados y están saliendo adelante. Así que el crecimiento espiritual solo ocurre a través de las dificultades. Las Escrituras nos muestran cómo Dios quiere usar la angustia para tres propósitos. Dios usa la angustia, Dios usa la tribulación, Dios usa la prueba, Dios usa la necesidad para los siguientes tres propósitos. Número 1, para hacernos humildes. Hacernos humildes. Cada vez que nosotros estamos en un momento donde nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra confianza en nosotros mismos está muy elevada, Dios tiene que ponernos en la escuela de nuevo, en el ABC de la vida cristiana, y nos hace pasar por momentos de angustia, porque el deseo de Él es hacernos humildes. Acuérdense lo que la palabra del Señor dice, que el Señor le da gracia a los humildes, pero mira de lejos a los soberbios, a los altivos. Entonces el Señor dice que Él tiene como propósito hacernos humildes. Número 2, Él desea a través de las dificultades, angustias, etcétera, Él desea profundizar nuestra fe. Desea que nuestra fe se profundice más en Dios. El otro día les conté de el bambú japonés que dura varios meses para estar su semilla en la tierra, pero solo dura 6 semanas para crecer. Cuando nace, solo dura 6 semanas para crecer más de 30 metros de altura. Entonces alguien dice, entonces el tiempo de crecimiento del bambú japonés es de 6 semanas. No, es de 3 años con 6 semanas. 3 años, sí, porque en los 3 años primeros, cuando él está enterrada esa semilla, ahí está. Aparentemente nada está sucediendo. Lo que está sucediendo, sin que nadie se dé cuenta, es que la raíz de esa planta está profundizándose lo más que puede, porque la altura que ella va a llegar a tener no se puede sostener si tiene raíces superficiales. Necesita raíces profundas. Y la prueba, a través de ella, Dios se encarga de profundizar nuestra fe.
Es por eso que en un momento de pandemia como esto, la fe de muchos, vimos a muchos caer. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué ese hermano? Mire, se apartó, ya no lo vimos, está desanimado, está desalentado, no quiere saber de Dios o está en otros asuntos. Su fe no estaba muy enraizada. Para otros, en este momento de prueba, nuestras raíces profundas de nuestra fe en Dios nos han dado la fortaleza. ¿Qué creíamos? ¿Que éramos más espirituales que otros o que somos más capaces que otros? No, es que hemos aprendido a enfrentar las pruebas y las dificultades, y cada prueba que enfrentamos ha profundizado nuestras raíces en la fe. Y el tercer propósito de Dios es darle forma a nuestro carácter. En otras palabras, Dios quiere transformarnos, Dios quiere cambiarnos continuamente, así que Él desea darle forma a nuestro carácter. Por eso, hablando esta mañana en la última parte de temporada 2021, estamos hablando de procesos transformadores. Hay 3 metáforas que se usan en la Biblia para describir la manera en la que Dios nos transforma a través de diferentes procesos, a fin de que nuestra vida pueda crecer y parecerse más a Cristo. Ahora le tengo que decir que estos procesos, en cada uno de estos procesos, Dios nos tiene que hacer sufrir. La primera metáfora es la refinación de metales preciosos por la acción del fuego. La refinación de metales preciosos por la acción del fuego. Cuando se refina, por ejemplo, el oro y la plata. Por ejemplo, si usted tiene un anillo de oro o de plata, una alhaja, una joya de oro o de plata, ¿no cree que cuando los que trabajaron en ese metal precioso encontraron el anillo? Dice, mira, aquí está este anillo de plata y de oro. No, hallaron el metal mezclado con un sinnúmero de otros elementos y de otros materiales, pero la única manera de quitar esa basura, eso que no sirve, eso que no le da valor al metal, es metiéndolo o sometiéndolo a altas temperaturas en un horno, lo que se conoce como el crisol. Entonces meten un gran trozo de piedra que ha sido lavado, procesado, etcétera, y lo meten ahí y ya encontraron el metal, le quitaron mucha de la basura, pero todavía el fuego necesita hacer su trabajo. Y lo meten ahí en el crisol, y en el crisol el oro o la plata son completamente purificados. Se meten entonces en el horno, el fuego se encarga de derretirlo, así que el metal en ese momento se derrite por completo. Usan un sinnúmero de químicos que lo que hace es separar los otros elementos naturales que están adheridos al oro o a la plata, los separan de manera que sin el calor el metal precioso estará oculto e inútil. Necesita el fuego de la prueba. El mundo hoy día está viviendo un fuego de prueba, y nosotros los creyentes no somos la excepción. Estamos metidos ahí, estamos en ese horno, pero en este horno el Señor nos está probando. Ahora puede ser que de manera más específica cada uno de nosotros esté viviendo un horno diferente de prueba. Usted está pasando ahora un momento en su vida que Dios lo está usando como horno, y en usted está produciendo un carácter más como el de Cristo, un espíritu humilde, un espíritu que reconoce su necesidad y su dependencia en Dios, y su vida adquiere más valor, y su vida encuentra más utilidad en las manos de Dios, pero para eso tiene que pasar por el horno de fuego, donde tiene que ser probado. Del mismo modo, Dios usa entonces el calor de la aflicción, del sufrimiento, para quemar nuestros motivos impuros, para quemar nuestras conductas egoístas, para que lo querramos solamente a Él y su voluntad. Dios tiene que meternos en el horno de la prueba precisamente para quemar en nosotros aquellas motivaciones carnales, impuras, que no le agradan a Él,
para quemar nuestro corazón egoísta, nuestros pensamientos egoístas, y de manera que lo único que quede sea un amor puro hacia Él. Dice en el libro de Job, y Job es uno que pasó una gran prueba de fuego, en un gran horno de fuego. Dice Job en el capítulo 23 de su libro, en los versos 8 al 10, y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: voy hacia el oriente, pero Él no está ahí. Voy hacia el occidente, pero no puedo encontrarlo. Verso 9: no lo veo en el norte, porque está escondido. Miro al sur, pero Él está oculto. Y escuchen el verso 10: sin embargo, Él sabe a dónde yo voy. La versión del 60 dice: Él sabe mi camino. Otras versiones también dicen eso: Él sabe o conoce mi camino. Sin embargo, Él sabe a dónde yo voy. Y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Mira eso, hermano. En esta temporada de procesos transformadores, Dios va a usar la metáfora de la refinación de metales. Nos va a meter ahora en esta temporada global. Pero si ponemos el zoom más enfocado en cada una de nuestras vidas, cada uno de nosotros está enfrentando, pasando algún tipo de prueba, algún tipo de dificultad, de aflicción. Esa es como un horno. Y en vez de estarnos quejando, y en vez de estarnos lamentando, y en vez de estar refunfuñando contra Dios y estar enojado con Dios, tenemos que tener la actitud humilde del oro y de la plata que se derrite en el fuego. Algunos de nosotros estamos tan orgullosos, tan impotentes, o tan prepotentes, más bien es la palabra, en nuestro orgullo, nuestra altivez, en nuestra forma de pensar. Dios nos quiere derretidos. Porque solo cuando estamos derretidos es que se nos puede dar forma. Este anillo que tengo de mi 25 aniversario de bodas es de plata. Pero para que este metal tomara esta forma, tuvieron que derretirlo. ¿Cuántos le han dicho: Señor, yo quiero hacer tu voluntad? A ver, levante la mano, empezando por mí. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y Dios dice: ¿me agrada eso? Entonces, póngase en la fila. ¿En cuál fila, Señor? En la del horno. Pero es que ahí hace calor, Señor. Pues precisamente, la única manera que tú puedes hacer mi voluntad, nos dice Dios, es que yo te dé forma. Y la única manera de hacerte forma es que te derrita. Siempre están calladitos, pero hoy están más que otras ocasiones. Espero porque está reflexionando en la palabra del Señor. Segunda metáfora: la poda correcta de plantas sanas. La poda, el acto de podar un árbol. La noche en la que Jesús fue entregado, todos leemos Juan capítulo 15, han leído Juan capítulo 15. Jesús dice: yo soy la vid, mi Padre es el labrador, ustedes los pámpanos. ¿Saben que esa plática que Jesús tuvo, no la tuvo en una habitación, la hizo en un lugar camino al Getsemaní? Pasaron por un viñedo, alrededor de un viñedo. En ese viñedo Jesús usa la ocasión para enseñarle a sus discípulos una verdad espiritual, que no es solo para los discípulos de Jesús en ese tiempo, es para los discípulos de Jesús de todos los tiempos. Juan capítulo 15, versículo 1 y 2 de la Nueva Traducción Viviente, leo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, escuche eso, toda rama que en mí no da fruto, el Padre, ¿qué es lo que hace? La corta. Pero noten, generalmente siempre nos enfocamos en la rama que se corta, pero no nos ponemos a pensar en lo siguiente que Jesús dice: pero toda rama o pámpano que da fruto,
¿Qué hace el Padre? Dice, la poda. La Nueva Traducción Viviente dice, la poda. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Podríamos nosotros pensar que un jardinero solo se deshace de las plantas muertas o de las plantas enfermas. Pero ese no es el caso en una vid, en una planta de uvas, en una vid. En un viñedo, el jardinero se encarga de podar las plantas que están sanas. Las plantas que están enfermas, él literalmente las corta y las echa al fuego. Pero las plantas que están saludables, él se encarga de podarlas precisamente para que crezcan más fuertes, para que soporten aún más frutos. En otras palabras, él ve, el jardinero en el viñedo, ve una planta de vid o de uvas y comienza a revisarlo y se ve pámpanos que están muertos, no están produciendo nada, lo corta y lo echa al fuego. Pero el proceso no termina ahí. El proceso del jardinero es seguir observando, estudiando la planta para encontrar aquellos pámpanos o ramas que están saludables, que tienen fruto. Y el jardinero dice, bueno, ella tiene fruto, pero la voy a podar porque yo sé que cuando la pode, ella va a crecer más fuerte, y si crece más fuerte, tiene la capacidad de soportar racimos de uvas más grandes. ¿Me estoy explicando, hermano? Todo eso Jesús les está enseñando a sus discípulos en Juan capítulo 15. Así que el jardinero solamente se encarga de enfocarse en las plantas que son sanas, y el jardinero deja solamente los cabos de ese pámpano. Se va y corta y queda solamente ese cabito de ese pámpano o de esa rama. Y para el ojo no entrenado, ese grado de poda puede ser innecesario. Alguien diría, ¿por qué le vas a cortar, la vas a podar a esa rama si tiene fruto? Puede ser inclusive tonto, pero es la forma en la que las vides producen en abundancia una fruta más deliciosa. Jesús dijo, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, dice Jesús en Juan capítulo 15. Así que los cristianos muchas veces se confunden por la razón de sufrimiento, del sufrimiento que están enfrentando. Algunos cristianos nos confundimos, ¿por qué tengo que sufrir si soy hijo de Dios? Y a veces la gente se te acerca porque estás pasando una prueba, una dificultad, o estás en un proceso, en un sufrimiento, y la gente se te acerca, pero si sos cristiano, si sos hijo de Dios, si Dios te ama, ¿por qué no te sana? Si Dios te ama, ¿por qué no te ayuda? Si Dios te ama, ¿por qué no te saca de este problema? Y la gente te cuestiona, y el creyente también comienza a cuestionar, se confunde por la razón de su sufrimiento. ¿Por qué estoy sufriendo? Soy hijo tuyo, Señor. ¿Ya no me amas? ¿Te olvidaste de mí? ¿Es que ya no te soy agradable? Etcétera, etcétera. Nos confundimos. Algunos creyentes en su confusión se hacen esta pregunta: ¿esto que estoy viviendo es consecuencia natural del pecado o es la poda de Dios en mi vida? Se confunden. Ay, Señor, ¿qué pecado? He oído creyentes que dicen, no sé qué pecado estaré pagando. ¿Cuántos oyeron eso? ¿Y cuántos lo dijeron? Ay, hermano, estoy en una ahorita. No termino de salir de una y ya estoy metido en otra situación. Y ese creyente dice, no sé qué pecado estoy pagando. Hermano, Dios no nos cobra nuestros pecados. Nosotros nunca podríamos pagarlos. Fue su Hijo quien pagó el precio en la cruz del Calvario. Pero Él no nos cobra pecados. Así que lo que usted y yo podríamos estar enfrentando es solamente un proceso transformador en el que Dios nos está metiendo. Pero de ese proceso transformador vamos a salir refinados, con más frutos, más firmes, más parecidos a Cristo. Así que los creyentes se preguntan, ¿es esto producto de pecado en mi vida? ¿Qué pecado estaré pagando? ¿O será que Dios está podándome?
Hay dos pruebas que pueden ayudarte a determinar si lo que estás viviendo es el pecado o es la poda de Dios. La primera prueba es que si estamos desobedeciendo deliberada o intencionalmente las órdenes descritas de Dios en su palabra, entonces eso es pecado. Si hay algo en nosotros que estamos haciendo deliberadamente, desobedeciendo, pasando por alto un orden descrito de Dios en su palabra, definitivamente eso es pecado, lo que estamos viviendo. Pero otra forma podría ser hablar con creyentes maduros que han sabido, han aprendido a discernir entre las consecuencias del pecado y la poda de Dios. Entonces hablamos con creyentes que han aprendido a discernir si lo que uno enfrenta es el resultado de un pecado en nuestra vida o es sencillamente el trato de Dios podándonos para que demos más frutos. Finalmente, la tercera metáfora que Dios usa para los procesos transformadores es la elaboración de vasijas de barro. Es lo que conocemos como el alfarero. Durante un tiempo de calamidad nacional que el pueblo de Israel vivía, el profeta Isaías clamó lo siguiente en Isaías capítulo 64, verso 8, y dijo: y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos formados por tu mano. El alfarero tiene que conseguir la consistencia correcta de la arcilla. La pone en el lugar exacto de la rueda. Y en ese punto, el alfarero es quien tiene el completo control de todo. En ninguna ocasión, la arcilla se niega a ser tocada por el alfarero. ¡No me toques! La arcilla es puesta en la mesa, en la rueda, donde el alfarero comenzará a darle forma. Ese proceso es doloroso. ¿Por qué es doloroso? Porque no es a la primera que sale la olla o la vasija que nosotros queremos hacer. Entonces el alfarero la va tomando, le va dando forma, y algunas veces la deshace y la vuelve a hacer. En ningún momento la arcilla se niega a ser tocada. La arcilla no reclama, la arcilla no se queja, la arcilla no cuestiona al alfarero diciéndole: ¿qué estás haciendo? ¿Sabes qué, alfarero? Tengo una mejor idea. Tú quieres que yo sea una olla, pero yo quiero ser un hermoso jarrón. Nunca la arcilla le dice eso. Pero algunos de nosotros, como hijos de Dios, en las manos del alfarero, y nosotros como arcilla, muchas veces estamos peleando con Dios. No, Señor, yo no quiero eso, yo no quiero hacer esto, yo no quiero que me uses así, yo no quiero que mi vida sea de esta manera, Señor, yo quiero ser de esto, es mejor, yo tengo una idea. Hermano, Dios conoce mejor nuestra vida y Él sabe el propósito que tiene para nosotros. Cada uno de nosotros somos contenedores de su presencia. Así que necesitamos tener la forma correcta que Él nos da. Cada vez que Dios nos permite entrar en el fuego, cada vez que Dios nos permite entrar bajo las tijeras del jardinero y cada vez que Dios nos mete en la rueda del alfarero, tenemos dos opciones. Uno, aceptar la experiencia como parte del diseño de Él a nuestra vida, o resistirnos y alejarnos de Dios. Hay gente que dice: no, eso de ser cristiano es difícil. Tienen razón, no es fácil. En nuestras fuerzas no podemos. Los que llevamos años de ser creyentes y ser discípulos de Jesús, no es que hemos aprendido un secreto o tenemos una fórmula para aparentarse. No. Hemos aprendido a dejarnos formar por el Señor. Algunas veces su servidor ha estado en el horno. Ha tenido que derretir el Señor. Otras veces me ha metido tijera el Señor. No, Señor, pero es que eso se ve tan bonito. Y Él lo corta. Otras veces yo he estado en la mesa del alfarero. Pastor, pero usted ya es un creyente de muchos años. Yo creo que ya Dios lo formó. No, todavía sigo en la mesa del alfarero.
De vez en cuando me mete un ratito en el horno, otras veces me mete tijera, otras veces me tiene ahí en la rueda, dando vuelta y dándome forma, porque todavía seguimos en el proceso. De manera entonces que algunos o abrazamos lo que Dios está haciendo en ese proceso, o sencillamente nos alejamos. Yo no quiero saber de Dios, nos vemos, no quiero saber de iglesia, no quiero saber de las cosas espirituales, no quiero saber nada, me regreso a mi vida, no quiero saber. Por eso esta carrera es para los valientes, es para los esforzados, para los que el Señor dice, un ratito al horno. Ok, Señor, ahí voy. ¿Sabes qué? No me gusta esa forma que estás agarrando. Te voy a meter tijera. ¡Ah! Y duele. Si escucháramos los gritos de la planta, yo creo que nos daríamos cuenta que les duele ese tijeretazo. Claro que sí, es doloroso. O en la rueda del alfarero. Al pasar la refinación del fuego, de la poda y del alfarero, necesitamos humildad para abrazar ese proceso. Quizás Dios está tratando nuestra autogratificación instantánea. Nos encanta la autogratificación, pero que sea ya. Quizás Dios está tratando con nuestra impaciencia. Quizás Dios está tratando con nuestro enfoque equivocado sobre lo material. ¿Vio lo que pasó ahorita con eso de la pandemia? Lo que teníamos ya no lo tenemos, lo que parecía ser ya no es o nunca fue. He oído creyentes que me han dicho, me comí ya los ahorros, ya no tengo nada. Ya no tengo trabajo, se acabó el trabajo, cerró la empresa, etcétera, etcétera. Quizás Dios está en este momento trayéndonos a un punto donde está cambiando nuestro enfoque equivocado sobre lo material, sobre lo temporal, sobre lo pasajero. Quizás nos estamos enamorando demasiado de lo material, lo pasajero, lo temporal, y habíamos apartado nuestra mirada de donde debíamos de tenerla siempre. ¿En dónde está hoy usted? ¿En el horno? ¿Entre las tijeras del jardinero? ¿O en la mesa del alfarero? Cualquiera de ellos, Dios lo va a usar como un instrumento para cambiarnos. De esta prueba que el mundo está viviendo, hermano, vamos a salir fortalecidos. Vamos a salir refinaditos. Vamos a salir con más frutos. Vamos a salir pareciéndonos más al plan de Dios en nuestra vida. Porque todo lo que teníamos hasta antes de todo lo que estos últimos 9 meses hemos tenido que vivir, Dios dijo, no me gusta. Voy a hacer algo nuevo. Levante su mano y dígale, Señor, puedes hacer en mi vida como quieres, Señor. Porque soy, dígale, porque soy oro o plata en tu horno. Soy un pámpano entre las ramas del jardinero, Señor. Y soy barro, arcilla en las manos del alfarero. Y aunque va a doler, Señor, yo sé que será para bien. Saldré refinado, con más frutos, y me pareceré más al plan que tú tienes a mi vida. Me encontré con esta cita y termino con esta palabra de Primera de Tesalonicenses 3, 2 al 8. El apóstol Pablo le escribió esto a los tesalonicenses, y leo de la Nueva Traducción Viviente. Enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera. Escuche esto, qué lindo, que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar tales dificultades. Aun cuando estamos con ustedes, les advertíamos que las dificultades pronto llegarían, y así sucedió, como bien saben. Por esta razón,
Cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos con tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor.